Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, yo bien, gracias. Bueno, vamos en la clase de hoy a charlar sobre la replicación del ADN. ¿Sí? Bien, hay tres características que tenemos que mencionar con respecto a la replicación del ADN. ¿Sí? La primera es semiconservativa, la segunda que es bidireccional y la tercera que es discontinua o asimétrica. ¿Sí? A lo largo de la clase de hoy vamos a ir discutiendo qué significa cada una de esas expresiones. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué significa que es semiconservativa? Lo que significa es que como resultado de la duplicación se obtienen dos moléculas de ADN, dos dobles hélices, ambas compuestas por una hebra parental y una recientemente sintetizada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, recordemos, nosotros sabemos que el ADN nuclear, eh, bueno, en la eucariota, cuando en la procariota no hay núcleo, pero hay un nucleoide, de esas dos hebras, ¿sí? Primero partimos de dos y vamos a terminar teniendo cuatro, ¿sí? ¿Por qué cuatro? Porque la replicación implica que va a terminar habiendo dos moléculas de ADN y cada una tiene su doble cadena, ¿sí? De esa doble cadena nueva, como vemos acá en el dibujo, una de las cadenas del nuevo ADN va a ser exactamente la misma que era la que había originalmente, ¿sí? Y la otra va a ser totalmente nueva. Y eso va a pasar en las dos moléculas, ¿sí? Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que las dos originales, una de cada ellas, una de cada una de ellas, va a continuar estando exactamente igual como estaba antes, pero en las nuevas cadenas, ¿sí? Se entiende el contraste, ¿no? O sea, digo, uno podría pensar las dos cadenas viejas se mantienen exactamente iguales a antes, o sea, se mantienen unidas entre sí y se generan dos cadenas nuevas. Uno podría pensar eso, ¿sí? Pero no es así, ¿sí? Lo que pasa es que de las dos viejas, una vieja, para llamarlo de una manera, va para cada nueva doble hélice, ¿sí? Y en ambas se genera una nueva. Por eso es semiconservativa. Solo conserva la mitad de lo que había originalmente en las nuevas. ¿Sí? Bien, por otra parte es bidireccional. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que cuando nosotros abramos las dos cadenas de ADN viejas para empezar a sintetizar las nuevas, van a ir, esa síntesis de nuevas cadenas va a ir tanto en una dirección como en la otra. ¿Sí? En lo que en este esquema ven, digamos que las cadenas celestes son las cadenas viejas, se abren entre sí, justamente para darle espacio a la maquinaria celular para sintetizar la nueva cadena, y se va a sintetizar una cadena en dirección, en lo que sería este gráfico, derecha, y otra en dirección izquierda, ¿sí? Porque pueden ir para ambos lados. Eso es todo. Ah, y la otra aclaración que aparece en esta lámina es que como la molécula de ADN es muy larga en eucariotas, puede haber múltiples orígenes de replicación para hacer la duplicación más rápida. Aquí llamamos origen de replicación a lo que su nombre, propio nombre indica, es decir, el lugar donde va a iniciarse esa replicación. ¿Sí? Y esto pasa en eucariotas, como vamos a ver en esta lámina. Perdón, en la siguiente. En esta lámina aclaramos un poco eso que quisimos decir, o sea, de vuelta, vos tenés la doble cadena de ADN. Recordemos que esta doble cadena tiene entre sí enlaces, puentes de hidrógeno que le dan estabilidad. Y que le dan estabilidad significa que no hay mucho, no hay espacio ahí en el medio, ¿sí? Mucho espacio para empezar a realizar síntesis moleculares. Con lo cual, durante todo este proceso de replicación, tiene que cortarse esos enlaces de puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Y cuando se cortan, se forman como esta suerte de burbujas, que justamente al estar formándose para dar lugar a la replicación es que llamamos burbujas de replicación, punto. ¿Sí? Bueno, y horquillas de replicación es lo que hay en, digamos, los extremos de la burbuja, ¿de acuerdo? Entonces, para repasar lo que dijimos previamente, en las células eucariotas, debido a que tienen un ADN mucho más largo que las bacterias, tienen varias de estas burbujas de replicación en donde se inicia esa replicación. ¿Sí?
Las eucariotas, como es más corto, solo tienen uno. Y esto es lo que justamente resume lo anterior. Recordemos, el ADN de las procariotas era circular, ¿sí? Y mucho más corto. Entonces, hay un solo origen de replicación, que es este que está acá señalado, que empieza justamente a formar la burbuja esta de replicación, y en esa burbuja, fíjense lo que está pasando con detalle acá, vean, el punto este amarillo representaría la maquinaria celular que va a hacer la síntesis de la nueva cadena de ADN. Entonces, una va en una dirección, que es de izquierda a derecha, como señala el esquema, y otro va de derecha a izquierda. En este caso se está comprobando esta bidireccionalidad que yo les decía, ¿sí? Y esto, obviamente, está, imagínenselo, la progresión temporal. Acá tenemos una burbuja chiquita, acá tenemos una burbuja más grande. Si siguiéramos continuando esta burbuja, la próxima estaría como por la mitad y finalmente habría recorrido todo el círculo y ya tendríamos dos ADNs circulares completos. Que recordemos, esos dos ADNs circulares completos, cada uno de ellos tendría una de las cadenas de las originales y la otra totalmente nueva. En cambio, en el ADN eucariota, que es lineal, o sea, no es circular y es mucho más largo, no hay un solo origen de replicación y por ende una sola burbuja de replicación, sino que hay varias, ¿sí? Y que, nuevamente, como es bidireccional, hay una que irá en una dirección, otra en la otra. Bueno, ahora sí vamos al detalle de cómo es este proceso de replicación, ¿sí? Eh, Me interesaría, o sea, quiero ver toda la lámina completa, ¿sí? Y después volvemos a empezar, para hacer un par de aclaraciones. Primero, la enzima que va a hacer este proceso, la más importante, es esta azul, la ADN polimerasa, ¿sí? Tal cual como pasaba en la transcripción, que había una ARN polimerasa que se encargaba de ir poniendo nucleótidos de ARN según correspondiera, la ADN polimerasa va a hacer exactamente lo mismo, solo que en lugar de nucleótidos de ARN, como en el caso anterior, ahora van a ser nucleótidos de ADN, ¿sí? Pero su forma de, eh, de sintetizar esta molécula nueva de ADN es simplemente eso, lo que incluso hablamos en el Zoom, ¿sí? De la semana de la clase uno. Es decir, está el ADN polimerasa ahí, está parada sobre una hebra de ADN, ¿sí? Y tiene nucleótidos dando vuelta, nucleótidos de ADN. Entonces los agarra y prueba a ver si encajan o no, y si encajan, continúa, si no encajan, lo descarta y agarra otro. ¿Cuál es el criterio de que encaje o no encaje? Justamente que la base nitrogenada de la que agarró sea la complementaria de la que está parada, ¿sí? Si lo es, avanza. ¿Y cuándo lo va a hacer? Cuando, bueno, no sé, si donde está parada es una base de adenina y justo agarró la de timina, encajó, avanzó. Si la que sigue es una de citosina y agarra una de timina nueva, bueno, no va a encajar. Solo va a encajar cuando agarre la de guanina y ahí lo va a guardar, va a unirlos covalentemente y avanzar. Esa es el esquema en el cual funciona la ADN polimerasa, ¿sí? Pero acá empiezan a venir un par de condiciones. La primera, la orientación en la que puede ir metiendo nuevos nucleótidos siempre es en la dirección 5'3', ¿sí? Ahora voy a profundizar sobre eso como para que quede más claro, pero es lo mismo que pasaba con la ARN polimerasa, ¿sí? Solo pueden ir en dirección 5'3', porque es una condición química. Eso es una cosa importante. La otra cosa importante es que la ADN polimerasa, a diferencia de la ARN polimerasa, solo puede empezar a trabajar cuando hay un extremo 3' libre, es decir, cuando ya hay una base armada. O sea, por una base me refiero a ya hay una secuencia previa armada donde se puede parar y empezar a continuar esa secuencia, por llamarlo de una manera. Es decir, si vos tenés una hebra de ADN sola y nada más del otro lado, la ADN polimerasa no puede empezar a trabajar, no puede empezar a hacer la síntesis de ADN. Necesita, sí o sí, que ya se haya empezado la síntesis, que haya algunos nucleótidos de la nueva cadena colocadas y ahí empieza a trabajar. O sea, ¿de acuerdo? Esa nueva cadena, o sea, esa cadena previa donde el ADN polimerasa se coloca y empieza su síntesis,
no tiene por qué ser necesariamente de ADN. Y de hecho, en la replicación nuclear de eucariotas no es ADN, es ARN, esa secuencia previa que está ahí pegada. Y es lo que figura acá en rojo, ¿sí? O sea, la ADN polimerasa, para empezar su trabajo, tiene que tener una pequeña secuencia ya armada, en este caso está roja, y es roja porque es de ARN, no de ADN, ¿sí? En ese caso es indistinto, no le importa tanto. A ver si, justamente, fíjense, fíjense lo que se plantea en este esquema, lo pongo en orden. Primero aparece el cebador, ¿sí? Porque es el nombre que se le llama, o como se le llama a esta primer secuencia base de la cual, sobre la cual se va a basar el ARN polimerasa para empezar su labor, se llama cebador, en inglés se llama primer, ¿sí? Y una vez que está eso ahí, ahora sí puede la ADN polimerasa pararse y empezar su síntesis, ¿sí? Fíjense que su síntesis es en dirección 5' 3'. Uy, yo estoy señalando como si se viera, perdón. Fíjense con el cursor que la síntesis es en dirección 5' 3', ¿sí? Con lo cual, en el caso de la hebra de abajo, la dirección 5' 3' va a ser en el lado en sentido inverso, ¿sí? Y por eso tenemos este otro esquema donde nuevamente necesitamos un primer y ahí empieza la síntesis de la ARN polimerasa, pero en sentido opuesto, porque recordemos, como el ADN estaba colocado antiparalelamente, si en este caso, en la hebra negra 5', 3' está acá, acá está 3', 5', por eso va en sentido opuesto. Y esto a la vez nos vuelve a apoyar la primera característica que dijimos hace un par de láminas con respecto a la bidireccionalidad. O sea, acá hay una ARN polimerasa sintetizando de izquierda a derecha y acá hay otra ADN polimerasa sintetizando perdón, de izquierda a derecha es la de abajo y la de derecha a izquierda es la de arriba, ¿sí? Lo último que me falta aclarar es de dónde, cómo hace la célula para meter justamente un cebador o primer para que la ADN polimerasa empiece a trabajar. Bueno, hay otra enzima específica llamada primasa, ¿sí? de primer, ¿sí? Que es la que justamente genera el primer para que se vaya luego la ADN polimerasa y empiece a trabajar. Ah, claro, el primer serán 10, como mucho, nucleótidos de ARN, o sea, es algo muy breve, porque como dijimos antes, la ADN polimerasa necesita que haya algo ahí para empezar a trabajar, y ese algo tiene que ser casi mínimo. En realidad lo que necesita es que haya un extremo 3', ¿sí? Entonces, la primasa se encarga de armar ese pequeño RN complementario para que después pueda la ADN polimerasa empezar su trabajo, ¿sí? Y recordemos, ADN polimerasa y primasa, ambas son enzimas, eso significa que son proteínas, ¿sí? Por favor, hago este recordatorio porque ahora por ahí me dice, sí, ya sé, pero justamente como su nombre es ADN polimerasa, puede prestar a confusiones, ¿eh? ¿Será de ADN? No, es una enzima, o sea que es una proteína. Bien, esto es un poco lo que les quería mostrar. Ahora voy a sacar mi cabeza de acá, si puedo. Esto es lo que les quería mostrar un poco de qué significa esto de síntesis 5', 3'. A ver, recordemos. Fíjense, acá que tenemos esto que estoy rodeando ahora es un nucleótido, ¿sí? O sea, tenemos acá la pentosa, acá el grupo fosfato y acá el nucleótido. Y arriba otra pentosa que será del siguiente nucleótido. Pero lo que me interesa es lo que estamos viendo abajo, ¿sí? Fíjense, primer punto. Esta bola verde vendría a representar la ADN polimerasa. Y fíjense que se está metiendo en la parte de abajo, ¿sí? Del ADN, que es donde está el extremo 3' justamente, que es este que ahora estoy señalando, ¿sí? Ahora le voy a poner el puntero. Esto que estoy señalando acá es el extremo 3', ¿sí? Entonces ahí es donde viene el nuevo nucleótido, que es este que tenemos acá abajo, ¿sí? Con su respectiva base nitrogenada, su pentosa y su grupo fosfato. En este caso, el grupo fosfato que tiene este nucleótido es de 3 fosfatos, ¿sí? Acordémonos, sería, si esto fuera de adenina, sería ATP, ni más ni menos, ¿sí? O sea, adenina trifosfato. En este caso, ¿sí? ¿Qué hace la ADN polimerasa? Corta
ese trifosfato en dos fosfatos que libera al medio y que deja un único fosfato que es el que se va a unir a el extremo 3' libre del nucleótido este del ADN, ¿sí? Justamente ese corte del grupo trifosfato, eh, dejando dos libres, es el que produce la energía necesaria para formar este enlace covalente entre este nucleótido nuevo y la cadena que ya venía formada, ¿sí? Porque obviamente en cualquier unión covalente hay un requerimiento energético para formarlo. ¿Y de dónde lo obtiene la ADN polimerasa? Del propio nucleótido que está colocando, que como viene con tres fosfatos, le corta dos y esa energía la usa para el enlace covalente, ¿sí? Bien. Por otro lado, es discontinua y asimétrica. ¿Qué significa que es discontinua y asimétrica? Bien, significa que ahora vamos a profundizar un poco más en esto que vimos hace dos láminas. Vamos a imaginar que se armaron, o sea, que este es la burbuja de replicación, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, acá se coloca un primer, la primasa coloca un primer acá y empieza la síntesis 5'3'. ¿De acuerdo? Pero en la hebra de enfrente, la de arriba en este caso, como para llamarlo de una manera, ya viene la síntesis de que se armó más tempranamente, ¿sí? Con lo cual, este, ¿sí? Esta horquilla, o bueno, acá como figura tenedor de replicación, va a seguir ampliando, ¿sí? O sea, pensemos cómo es la secuencia. Yo tengo la doble cadena acá empiezo a hacer la apertura como si fuera una bolsa Ziploc y eso se va extendiendo para ambos lados, ¿sí? Entonces, esto sería uno de los lados que va a seguir abriéndose. Y una vez que se siga abriendo esto, fíjense qué es lo que pasa. La cadena de arriba va a continuar, va a seguir, o sea, casi que podríamos decir que es ella la que va abriendo este extremo, ¿sí? Pero cuando se abra todo esta nueva sección de este lado y esta continúe, la cadena de abajo le va a quedar como un hueco, ¿sí? Un hueco sin rellenar. ¿Por qué? Porque justamente empezó acá la cadena nueva de la cadena de abajo y se fue para el lado de la izquierda, con lo cual el nuevo espacio que hay acá va a quedar libre. Libre hasta que una nueva primasa coloque un nuevo primer y se arme una nueva síntesis acá, ¿sí? Pero quedó discontinuada la cadena de abajo. ¿Entienden? O sea, la cadena de arriba va a ser continua, siempre. ¿Por qué? Porque una vez que empezó esta síntesis, va a seguir abriendo, abriendo, abriendo esto de acá y va a seguir en esa dirección. Pero cada vez que esto avance, cada vez que la burbuja de replicación se amplíe, en la cadena de abajo siempre van a quedar huecos que van a tener que ser rellenados conforme se vaya abriendo. Y entonces la cadena de abajo quedó discontinua. Y esa discontinuidad en la cadena de abajo es la que hace que la llamemos la cadena retrasada. Y la de arriba, como es continua y va rápido, es la adelantada, ¿sí? En este caso la llaman cadena líder, pero es cadena adelantada. Es más bien el nombre que vamos a usar, ¿sí? Y la de abajo es la cadena retrasada. Y en la cadena retrasada, como dijimos, hay fragmentos separados y discontinuos que llamamos fragmentos de Okazaki, ¿sí? Que es el nombre de un científico japonés que fue el que lo descubrió, ¿sí? El que lo descubrió, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, obviamente, en algún momento, alguien, o sea, otra enzima, va a tener que unir estos fragmentos discontinuos. Esa enzima va a ser la ligasa. Es una enzima específica que se encarga justamente de unir los fragmentos que quedaron sueltos, ¿sí? Aclaro algo más. Eventualmente, fíjense, en este caso la ADN ligasa está ligando dos fragmentos de Okazaki. Pero me imagino que ya se estarán preguntando y diciendo, pero para, Adrián, evidentemente este fue un fragmento, este fue otro fragmento, así como este es otro tercer fragmento de Okazaki en la cadena retrasada, pero esta unión de dos fragmentos, eh, algo o alguien debería, antes de ligarlos, debería haber reemplazado el ARN del primer de esta secuencia por ADN. Y efectivamente lo que pasa, y es algo que dejé para el final, es decir,
la primasa forma este primer para que la ADN polimerasa pueda empezar su labor. Pero eventualmente alguien va a tener que tirar a la basura ese primer, ¿sí? Y poner ADN ahí, ¿sí? Y efectivamente esto ocurre, ¿sí? De hecho, es otro tipo de polimerasa, ¿sí? La que hace esta labor. Pero una vez que ya se hizo, o sea, es posterior a todo este proceso de síntesis. O sea, el proceso de síntesis, como se ve en este esquema, mientras la ADN polimerasa sigue avanzando, durante un tiempo largo sigue habiendo un primer de ARN, pero eventualmente otra enzima, que es otra polimerasa, va a reemplazar este por el otro, ¿sí? Pero una vez que reemplace ese por el otro, lo que no va a haber hecho es haber sido la unión covalente entre uno de los fragmentos de Okazaki y otro, y esa es la función de la ligasa, ¿sí? Muy bien. Y este es un detalle de color que no es menor, que es eh, la la otra polimerasa que reemplaza el ARN por ADN también necesita estar parada sobre una hebra previa de ADN, ¿sí? Por más que no esté ligada covalentemente. Si no hay nada, ¿sí? Donde pararse, no puede reemplazar ese primer. Con lo cual, fíjense qué es lo que ocurre acá. Hay un primer, que es el del extremo, que no va a ser podido, que no se puede reemplazar nunca, ¿sí? El primero de los primers, por llamarlo de una manera. Primero en un sentido de ubicación física, no temporal, porque la temporalidad, por empezar, como dijimos antes, hay muchos orígenes de replicación y además no están en los extremos, así que no es una cuestión temporal. Cuando digo el primero, ahí me estoy refiriendo al primero porque está colocado en el lugar físico del extremo, ¿sí? Entonces el primer que está en el extremo no va a poder ser reemplazado porque de vuelta la polimerasa que se encarga de este reemplazo no puede colocarse justamente en lo que se llama río abajo, o sea, previo a su colocación, su ubicación. Con lo cual, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a cortar esta secuencia, ¿sí? O sea, cuando termine todo este proceso de replicación, lo que haya enfrente de este primer primer va a ser eliminado, ¿sí? En ambos lados, ¿de acuerdo? Con lo cual, para que quede claro, cada vez que hay una replicación de ADN, se pierde una partecita de los extremos de ese ADN, ¿sí? Con lo cual, cada ADN nuevo tiene menos ADN que el original. Chan, chan, chan. Emocionante, ¿no? Sí. ¿Cómo hace la célula o cómo hizo evolutivamente para evitar que si cada vez es más chico el ADN no haya desaparecido o al menos no altere los genes? ¿Sí? Porque si cada vez es más corto, se van acordando los genes también. La respuesta es que el ADN celular tiene en sus extremos una gran cantidad de nucleótidos que no codifican para ninguna proteína y cuya única función se cree es esta. Es como un ADN residual que puede ser recortado y no afecta en lo más mínimo a la célula, ¿sí? Como sobras de ADN colocadas en los extremos, como para que cada vez que se vaya cortando nos genere un problema a nivel de síntesis proteica en las células, ¿sí? Que se llaman telómeros, ya que estoy lo digo. Bien, y obviamente hay células que pueden generar telómeros, con lo cual eso me asegura que pueda seguir la replicación por muchas generaciones más y no tenga un cronómetro el tema de la replicación. Muy bien. Y acá está explicado eso que acabamos de decir. Bien, entonces, en resumen, esto es todo lo que quería mencionar sobre replicación. Recordemos, fíjense como si las cadenas azules fueran las cadenas viejas, esta línea negra representa el origen de replicación, se arma esta eh, burbuja de replicación. Imaginemos que estamos acá, vamos a pensarlo temporalmente en este origen de replicación. Se coloca este primer azul y comienza una ADN polimerasa en dirección derecha-izquierda. En el caso de enfrente se coloca otro primer y empieza en el sentido izquierda-derecha, ¿sí? Siempre 5' 3', más que izquierda-derecha, ¿sí? Y en, la, en río abajo, o sea, por detrás, que no se dice por detrás, sino que se dice río abajo, cuando hablamos de ADN, y de donde arrancó esta replicación, lo que vemos es la cadena retrasada con sus respectivos primers, ¿sí? Que en realidad corresponden
a cada uno de los fragmentos que se van abriendo debido a el avance de esta polimerasa. Y en el otro caso pasa lo mismo. Esta polimerasa, mientras vaya abriendo y se vaya abriendo esta misma horquilla, van a ir generando nuevos pedazos, que son estos fragmentos de Okazaki y que son la hélice retrasada, digamos, ¿sí? La cadena retrasada. ¿De acuerdo? Eso es todo. Muchas gracias y nos seguimos viendo en el campo.